Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Madre de Dios, Madre del amor hermoso, nos encomendamos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Le decimos al glorioso patriarca San José: glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes sé tú mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Amén. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino Niño de Praga, bendecidnos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar esta plática, como ya hemos hecho algunas, les quería advertir que a causa de las dificultades comunicacionales, y me he enterado, claro, yo no las escucho, y me tocó escuchar la grabación de una de ellas. Eran tantos los recortes que habían que quedé bastante asustado y admirado de la paciencia de todos ustedes. Entonces pensaba que por lo mismo podría ser conveniente, espero no equivocarme, en que hagamos como un gran repaso de todo, de otra manera si se quiere, en forma de preguntas y respuestas, de manera catequética, digámoslo así. Por lo demás, los grandes catequistas dicen que es muy importante que la catequesis sea como circular, que siempre vuelva al principio, y del principio vuelva a su punto final y volver a comenzar, de tal manera de ver el gran conjunto, y no perder la óptica de todo este plan eterno de Dios, de este plan eterno de amor de Dios, donde el matrimonio cumple un rol tan importante y del cual brota la familia con esta felicidad que Dios quiere darle a sus hijos como antesala, evidentemente, de la única felicidad que es perfecta y eterna, que se da en el cielo. Y por otra parte, también viene bien porque dicen los grandes pontífices una cosa que no solemos tener presente, pero que los sacerdotes debemos repetir una y otra vez y ser insistentes en predicar y enseñarle al pueblo cristiano toda la doctrina santa del matrimonio y de la familia, de tal manera que los casados no se olviden de sus gravísimos deberes, del rol importantísimo que tienen en la iglesia y en la sociedad, y los que están llamados al santo matrimonio mediten muy seriamente a qué quieren comprometerse y si se sienten capaces de abrazar un estado tan santo, porque tiene unas obligaciones que exigen grandes sacrificios, con el auxilio de Dios. Entonces hagamos este repaso. Primero, ¿quién instituyó el matrimonio? El matrimonio lo instituyó Dios, y lo instituyó Él instituyendo las mismas leyes del santo matrimonio. El matrimonio lo instituyó Dios al crear a Adán, ponerlo en el paraíso terrenal, en el jardín del Edén, y luego, de su costado, crear a Eva, formar a Eva y unirla a él en santo matrimonio. Nos dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27-28, y los creó macho y hembra, y los bendijo diciéndoles: procread y multiplicaos, y henchid la tierra.
¿Y por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Con qué fin Dios creó el santo matrimonio? Lo creó para que los esposos, en este caso Adán y Eva y su descendencia, que formarían otras tantas familias, procreasen hijos en este mundo y los educaran para el cielo, cooperando con él en el plan eterno de salvación, en el plan eterno de cumplir con el número de los elegidos que Dios ha tenido previsto desde toda la eternidad. Y un segundo fin subordinado al primero, la ayuda mutua de los esposos. Tienen que ayudarse para cumplir esta santísima misión. Tienen que complementarse para poder realizarlo. ¿Cómo podemos saber que el fin primero del matrimonio son los hijos? Este fin sabemos que son los hijos porque la misma revelación divina lo enseña en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición, y así lo reafirma autoritativamente el magisterio de la Iglesia. Va a decir el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 14, quiero pues que las jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Y el mismo sentido común también enseña que el fin principal del matrimonio, el fin primero como se le llama, son los hijos. ¿Sí? No. Está peor, así que mejor no compliquemos las cosas. No. Ahí ya no me veo siquiera. No tengo habría que conseguir algún instrumento para ayudar ahí al teléfono a estar más... ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Ya, está bien. El mismo sentido común de la razón natural también descubre que el fin principal del matrimonio son los hijos. Es cosa de ver la diferenciación que hay en el cuerpo de la mujer en relación al cuerpo del varón, en la psicología de la mujer, en la mente de la mujer, en relación a la del varón. El cuerpo de la mujer está hecho para el embarazo, para amamantar a sus hijos, mientras que el del hombre es más fuerte, de modo que puede proteger a su familia y proveerla de alimento y de abrigo. La mente de la mujer es diferente de la del hombre en cuanto que es más bondadosa, más amable, más emocional, y ella necesita de esas cualidades para cuidar y enseñar a sus niños y agradar a su marido. Decía un antiguo, que la mujer desde la punta de la cabeza hasta el dedo chico del pie está hecha para ser mamá. Y por eso hasta los pies de la mujer son distintos a los del hombre. De tal manera poder estar de pie y poder moverse con una criatura adentro. Y el segundo fin del matrimonio es la ayuda mutua de los esposos. Así lo enseña la revelación, así lo enseña la Santa Iglesia. Nos dice el libro del Génesis, y dijo Dios, no es bueno que el varón esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. No había para Adán ayuda semejante a él, y de la costilla que de Adán tomó Dios, formó a la mujer y se la presentó a Adán. El mismo sentido común también, la misma luz natural de la razón, descubre que el fin secundario del matrimonio es la ayuda mutua de los esposos. Porque el hombre y la mujer no están completos el uno sin el otro, y justamente en la unión matrimonial es donde se van a complementar. Lo que no tiene el varón, lo tiene la mujer. Lo que no tiene la mujer, lo tiene el varón. Por lo demás, se da el complemento
particularísimo y fundamental, digamos, en vistas a formar la familia, a cooperar con Dios, en vistas a llenar el cielo de elegidos. Y decía el Beato Alberione, pero eso también se da de otra manera, ¿se entiende? De otra manera, en la misma obra apostólica de la Iglesia, puesto que los sacerdotes, los obispos, ¿no es cierto?, tienen la colaboración importantísima de la mujer en todo orden de cosas, no solamente en la vida religiosa, sino que también en el mismo apostolado de la educación, tantas profesoras, tantas mujeres que ayudan en todo el ámbito de la actividad eclesiástica. Y el fin que Dios mismo puso vistas a realizar este fin primario y el auxilio mutuo de los esposos, el fin secundario, la satisfacción que puso Dios en la actividad íntima matrimonial, fue justamente para ayudar a los esposos a concebir hijos e incitarlos a procrear y a fomentar el amor mutuo. Por eso esa satisfacción que Dios puso en la cooperación íntima de los esposos para engendrar a los hijos, es algo que es un privilegio exclusivo de los esposos. Los teólogos ponen el siguiente paralelo, ¿no es cierto? Según el primer fin del comer es mantener la vida del cuerpo, así también el primer fin del matrimonio es continuar la vida del género humano. Y así como el placer del gusto nos incita a comer, así también el placer que puso Dios en la cooperación íntima de los esposos los incita a tener hijos. Se cuenta que si no tuviésemos ningún placer, ninguna satisfacción en comer, seguramente sería muy difícil que interrumpiéramos nuestras actividades, nuestros intereses para detenernos a alimentarnos. Es parte de la sabiduría de Dios en todas las cosas. No nos olvidemos que mismo Jesucristo, nuestro Señor, dice esas palabras tan impresionantes que tenemos contados y es una expresión más del amor que nos tiene, ¿no? Tenemos contado hasta el último pelo de la cabeza, es decir, con qué detalle, con qué delicadeza, con qué precisión está pensado por Dios todo lo que hizo en vistas a la realización de su plan eterno de amor. Y es en función de esto mismo que es muy importante tenerlo claro en los tiempos que vivimos, que los únicos que pueden gozar de esta satisfacción que Dios dio a la actividad íntima de los esposos son ellos, el marido y la mujer, válidamente casados, el uno con el otro. Y no como pretenden las leyes contrarias, no son leyes propiamente, ¿no? Pero se pretenden leyes, no lo son en realidad, contrarias al matrimonio, a la familia y al respeto de la inocencia de los niños. Por eso dice el apóstol San Pablo, a los no casados y a las viudas les digo que si no pueden guardar continencia, cásense, que es mejor casarse que abrazarse. Es mejor casarse que abrazarse en el fuego de las pasiones. Y por lo mismo, la doctrina católica es categórica en afirmar que es pecado mortal todo acto carnal fuera del matrimonio. Todo acto carnal fuera del matrimonio es un grave pecado contra la ley de Dios, porque el fin de la actividad íntima es muy serio, es sagrado.
sido instituido por Dios para llevar a los esposos a tener hijos. Y se le roba a Dios algo que solo estableció como privilegio exclusivo de los cónyuges, la mente casados, para cumplir esta misión divina. Y de allí que San Pablo tenga esas palabras tan fuertes, ¿no? Que profanan sus cuerpos. ¿Acaso no sabían que son templos del Espíritu Santo? Y en la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo nos dice: ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia. Quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Es decir, está divinamente revelado, ¿no? Para que la raza humana no se justifique a sí misma, y somos muy propensos a eso, ¿no? De que el robarle a Dios el privilegio que instituyó exclusivamente para los esposos es un pecado que excluye del cielo, por lo tanto, es un pecado mortal. Es un pecado que produce la muerte espiritual del alma. Por supuesto, como todo pecado, por muy grave que sea, tiene perdón con el arrepentimiento sobrenatural y la confesión debidamente hecha con el sacerdote. Dios a Adán le creó una sola esposa, Eva. Y le creó una sola esposa a Eva porque Dios desde el principio quiso que fuera el modelo de todos los matrimonios. Un solo varón con una sola mujer. Nos dice el libro del Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras: dejará el hombre a su padre y a su madre, se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Una sola carne. Entonces, vemos qué diferente es lo que enseña Dios, para nuestra salvación, para nuestra felicidad, lo que enseña la Santa Madre Iglesia desde siempre y enseñará siempre, y lo que pretende enseñar el mundo enemigo de Dios, las ideologías contrarias a Dios, las leyes, las pseudo leyes que se han desgraciadamente institucionalizado por todas partes, las pretensiones de la ONU hoy en día, desgraciadamente, que en todos lados impone este tipo de ideología que ajena es al plan de Dios. ¿Y cuánto tiempo Dios quiso que estuvieran los esposos juntos? Y Dios quiso que los esposos estuvieran juntos, permanecieran juntos hasta que la muerte los separe. Por eso el apóstol San Pablo recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, la mujer está ligada por todo el tiempo de vida de su marido, mas una vez que duerma su marido, que fallezca su marido, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Casarse debidamente, casarse como una buena cristiana, ¿no es cierto? Casarse por la iglesia. ¿Por qué Dios quiso que los esposos permanecieran juntos hasta la muerte? Y Dios quiso que los esposos permanecieran juntos hasta la muerte porque el bienestar de la vida de los niños y de los mismos cónyuges requiere que estén perpetuamente unidos. Una madre no puede criar a sus hijos debidamente sin la ayuda y el sostén de su esposo. Se necesitan de 20 a 30 años para levantar una familia. Y el primer niño, y el segundo niño, y el tercer niño. Se cuenta la diferencia entre el primero y el quinto. Pueden haber 10 años de diferencia, ¿no es cierto? Cuando uno tiene 20, el otro recién tiene 30.
de una familia que va creciendo. Para estar bien seguro de que el marido y la esposa estarán juntos para levantar una familia, Dios hizo una ley que tendrían que permanecer juntos hasta la muerte, aun cuando no recibiesen la bendición de los hijos, por el solo hecho de estar unidos en santo matrimonio, aunque no tengan hijos, hasta que la muerte los separe. Y solo en muy especiales circunstancias la separación es permitida, pero el vínculo del matrimonio permanece. Y nos podemos preguntar si acaso los casados pueden encontrar verdadera felicidad en el matrimonio. Y la respuesta indudablemente es que sí. Los hombres y las mujeres casados pueden encontrar verdadera felicidad en el matrimonio siempre y cuando sigan el plan de Dios en este sacramento. Cosa que supone indudablemente el cumplir su divina ley y los deberes propios del estado matrimonial. ¿Y cuál era la condición del matrimonio en la época de Cristo? En su momento hicimos una especie de viaje, digamos, por todo el Antiguo Testamento. Y bueno, en la época de Cristo, la belleza y santidad del matrimonio estaba en su mayor parte destruida, porque los hombres cambiaron el plan de Dios para satisfacer sus propios deseos egoístas, adorando el placer sensual, no queriendo tener hijos, no amando ni respetando a sus mujeres, etcétera, etcétera. Cosas muy parecidas a lo que vemos hoy. San Pablo en la carta a los romanos nos dice: se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón. Por esto los entregó Dios a los lesos de su corazón, a la impureza, con que deshonran sus propios cuerpos, por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra natura, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros. Los varones de los varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío. Y entonces Jesucristo, ¿qué hizo por el matrimonio ante este panorama terrible que nos describen las Sagradas Escrituras? Y nuestro divino Salvador impuso otra vez el plan de Dios para el matrimonio y condenó a aquellos que quebrantaron las leyes de Dios concernientes al mismo. Dejó muy en claro que se trataban de pecados, todas esas cosas que el corazón humano en su soberbia, en su ceguera, había procurado justificar de distintas maneras. Es adulterio casarse con una mujer casada. Por lo tanto, ni es verdadero matrimonio esa pretensión de casarse con ella, por más que lleve 10, 15, 40 años viviendo con una mujer casada. Y es adulterio. Es adulterio. ¿Por qué? Porque estaba casada. Porque estaba casada. Y nuestro Señor va a decir: al principio de la creación los hizo Dios varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Y los adúlteros, si no se arrepienten, no pueden entrar en el reino de los cielos. Es un gravísimo pecado contra la ley de Dios. ¿Y qué más hizo nuestro Señor Jesucristo por el matrimonio? Por esta primera institución en que creó Dios en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, y hizo del matrimonio uno de los 7 santos sacramentos,
haciéndolo semejante así al bautismo, a la comunión, a la confesión, etc. ¿Qué hizo entonces Jesucristo por la familia? Jesucristo nos presentó a su propia familia, la Sagrada Familia de Belén, de Nazaret, como modelo para la familia cristiana. A María Santísima, su propia madre, como modelo de todas las esposas y madres cristianas. A San José, su padre adoptivo, como modelo de todos los esposos y padres cristianos. Y él mismo, el Dios verdadero que se hizo hombre, como modelo de todos los hijos cristianos. Miren qué maravilla, miren qué maravilla. En la Sagrada Familia, el modelo de todas las familias cristianas. Entonces, ¿cómo debía ser una familia cristiana según esto? Y en la familia cristiana debe procurarse, para los que están llamados a formar un hogar, debe procurarse la verdadera felicidad, viviendo los esposos según el plan de Dios para los matrimonios. ¿Y cómo debe ser el esposo cristiano? El esposo cristiano debe amar y respetar a su mujer, debe serle fiel, como Cristo ama, respeta y le es fiel a su esposa, la iglesia. Y debe sostener, alimentar, vestir, proteger a los hijos que su mujer le ha dado y dar siempre en todo buen ejemplo. ¿Y cómo debiera ser la esposa cristiana? Y la esposa cristiana debe respetar a su marido, debe amarlo, como la iglesia respeta y llama a su esposo Jesucristo, y dedicarse a él y a los hijos que Dios le dé con gran amor y devoción. ¿Y cómo debieran ser entonces también los hijos en una familia cristiana? Y los hijos en una familia cristiana deben ser obedientes y respetuosos de la autoridad de sus padres, al igual que el niño Jesús, ¿no es cierto? El divino niño amó y obedeció a la Santísima Virgen y a su padre adoptivo San José. Entonces, ante esta maravilla de la familia cristiana, ante la santidad del matrimonio cristiano, alguien podría preguntarse, ¿y por qué los sacerdotes no tienen que casarse? Y por unas razones muy santas también. Porque los sacerdotes deben imitar mejor aún la vida santísima de Jesucristo, que es virgen, sumo y eterno sacerdote. Porque la vida célibe es un estado de vida más santo y más perfecto, y recomendado por nuestro Señor Jesucristo, para servirlo a Él. Por eso dice San Pablo, cada uno tiene de Dios su propia gracia, este una y aquel otra. Sin embargo, a los no casados y a las viudas, les digo que les es permanecer como yo, dice en la primera carta a los Corintios. Y porque siguiendo el celibato, los sacerdotes pueden entregarse entera y exclusivamente a Dios y al cuidado del pueblo cristiano. Va a decir San Pablo, todos querría libres de cuidados. El célibe cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios.
El casado ha de cuidar de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividido. Teniendo esto presente, teniendo presente cómo se degradó la grandeza, la santidad del matrimonio después del pecado original hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y teniendo presente la situación que estamos viviendo hoy en día en la sociedad y en la iglesia, ¿eh? No viene mal hacer un repaso de los pecados contra el matrimonio. ¿Eh? Que si Jesucristo restauró la sociedad matrimonial según el plan original, la santidad de la familia, y después de 3 siglos de persecución que ocurrieron, ¿no es cierto?, bajo el Imperio Romano, se convirtió el Imperio Romano y surgió lo que se llama la cristiandad, ¿no es cierto?, todo un orden político, social, económico, que se fue ajustando a la ley de Dios y produjo unos frutos maravillosos, donde la familia estaba respaldada, defendida, amparada por las leyes, donde la ley santa de Dios era la base de todas las leyes civiles y dio pie a una sociedad cristiana donde la santidad se hizo tan frecuente. Vemos hoy en día una degradación de las costumbres tan terrible, tan espantosa, donde está en tan serio peligro la salvación de las almas, que tenemos que hacer un contraste para ver que son una situación muy parecida a la degradación a la cual se llegó con el olvido total de Dios en el Antiguo Testamento. El, el casi olvido total de Dios que llevó a la situación que decíamos anteriormente. ¿Qué le ha pasado al matrimonio en los países que se han apartado de la ley santa de Dios, que son prácticamente casi todos? No sé si va quedando alguna excepción. En ellos hoy el matrimonio es casi igual que como era antes de la venida de Jesucristo. La gente infringe las leyes de Dios contra el divorcio y pretenden casarse cuantas veces quieren. ¿Les parece un avance? Se creen progresistas, se creen a la última moda, así le hacen creer a la gente, y no son más que unos retrógrados, pero de tal nivel que es difícil imaginarse que alguien hubiera pretendido llegar a este afán de recuperar las cosas más horrendas del pasado. Y lo único que va faltando, y me voy a permitir decirlo, ¿no?, porque al paso que vamos prontito lo vamos a tener, es que quieren restablecer el canibalismo, bajo pretexto de ser moderno. Muchos esposos y esposas ya no quieren tener hijos. Es más, ya hay tal desvergüenza que se pretende que el matrimonio ni siquiera es para tener una familia. En las asambleas parlamentarias, a uno le ha tocado leer cuando se han producido discusiones de los principios más importantes, nadie se atreve a decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer es para tener familia. Ese argumento no se atreve nadie a usarlo ya. Nadie.
Se pretende que todo el mundo tiene derecho a las satisfacciones que son exclusivas de los esposos y que son, por divino designio, para cooperar a la creación de personas humanas. Se considera que es un derecho humano que cualquiera tenga acceso a eso, lo que es de una perversidad espantosa. La infidelidad no se considera ya una vergüenza. Se considera un avance el despenalizar el adulterio y todo tipo de desórdenes. Cada vez son menos respetadas las mujeres. Y curiosamente, todo este feminismo ateo que tiene una capacidad de propaganda impresionante, se atreve a llamarse feminismo cuando debiera llamarse fobia a la mujer, porque es un odio desvergonzado a la razón de ser de la mujer, la maternidad, el amor a su marido, el amor a los hijos, la vocación a ser madre. La belleza y la santidad del matrimonio no tiene el respaldo de las leyes. Se ha llegado a inventar estas uniones civiles en que ya cada cual hace y tiene el respaldo del Estado para hacer lo que quiera. Se quieren casar con el tren, con el computador, con el perro, con el gato. Es decir, es la burla más espantosa de la grandeza del matrimonio. El número de matrimonios se reduce a unos niveles nunca jamás vistos. Entonces es una situación verdaderamente crítica. Y los mismos esposos, hoy por hoy, consideran que los pecados que atentan contra el matrimonio, en todo caso son opciones. Se ha puesto de moda la palabra opción, ¿no? Yo tengo la opción de ser fiel. Es su obligación, no es una opción. Jesucristo no dijo que los esposos tuvieran la opción de ser fieles a su señora. No, señor, usted tiene la obligación, si quiere salvarse, de ser fiel a su mujer hasta la muerte. Lo mismo la esposa hacia su marido. Tenemos la opción por la vida. Oiga, perdónenme, es que no es la opción por la vida. Es la obligación de defender la vida, la obligación de estar al servicio de la vida. Si hay alguna grandeza del matrimonio, es colaborar con Dios a crear nuevas vidas humanas. Entonces el relativismo, el subjetivismo, el cambio del lenguaje en todo orden de cosas. Lo he escuchado demasiadas veces ya, e indudablemente aquí tenemos que hacer un mea culpa, los sacerdotes, los señores obispos, que se ha fallado muy seriamente en transmitir con claridad, con precisión, la doctrina católica sobre el santo matrimonio, tan importante para la salvación eterna de las almas y para su misma felicidad en este mundo. No se sabe de que puede haber pecado en el incumplimiento del deber íntimo matrimonial. No se sabe que el adulterio y lo que lleva al adulterio es pecado. No se sabe que es un pecado la separación ilegal. Un pecado. Decía un curita viejo que a veces le daba la impresión que algunos se sentían muy orgullosos y decían, yo soy separada.
Como si una madre dijera muy orgullosa, ¿no es cierto? Y con toda razón, yo soy madre de 10 hijos. Mire qué cosa más linda. Otras dicen, yo soy separada, como si fuera un título de gloria. Será una pena muy grande en todo caso, ¿no? En todo caso. El divorcio, pecado contra el matrimonio, el control de la natalidad, el aborto, que se ha convertido en una industria mundial, la esterilización y todo tipo de desórdenes como eso. Y como decía un sabio obispo, nos muestra estos pecados, porque estos ya son pecados que cometen los mismos esposos, no solamente es el ambiente y las leyes y el marco de la cultura anticristiana en la cual estamos inmersos. Estos pecados nos muestran, como decía este sabio obispo, de que los primeros enemigos del matrimonio, decía él, son los mismos esposos. Los mismos. En la medida en que no viven cristianamente, en la medida en que no se conforman al plan amoroso de Dios para con ellos. Entonces, ante estos pecados, ¿no?, que atentan contra la grandeza, contra la santidad del matrimonio, contra la ley instaurada, tenemos el deber conyugal, como se le llama, ¿no?, a la cual están obligados los esposos, ¿no?, gravemente, siempre que el otro lo solicite razonablemente. Las Sagradas Escrituras dicen por medio del apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, el marido pague a la mujer e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, es su mujer. No os defraudéis el uno al otro. Y a no ser de común acuerdo, por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved al mismo orden de vida, a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia. Por supuesto, una persona casada no debe insistir en el derecho íntimo conyugal, sino que debe ser considerada y comprensiva hacia su otro cónyuge. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías, que le recomiendo a todos los esposos que por favor que lo lean juntos. En el Antiguo Testamento no todos los libros son fáciles de leer, pero el libro de Tobías es una cosa tan linda, tan preciosa, tan santa, tan hermosa, de los afanes de Dios para con el matrimonio, que por favor se los pido, si quieren me pongo rodilla al tiro, que lo lean juntos, marido y mujer. Y en el libro de Tobías dice nuestro Señor, los que abrazan con tal disposición al matrimonio, es decir, con una disposición desordenada, ¿no es cierto?, de afanes de placeres deshonestos, que apartan de sí, de su mente a Dios, entregándose a su pasión, como el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento, esos es sobre quienes el demonio adquiere un poder. Por eso la tradición cristiana es muy categórica en hablar de la castidad conyugal, que supone la vida virtuosa en el cumplimiento de los deberes propios de los casados. Y por lo mismo, si hay un pecado gravísimo contra esta castidad conyugal, contra los deberes sacratísimos, privilegios santos de los esposos, es el horrible pecado del adulterio, que
pareciera que es el único tema de las telenovelas, de las películas, porque de las películas rarísimamente uno ve, yo no sé si hoy en día se hace alguna, ¿no? Pero deben haber excepciones, pero suele ser la trama relacionada siempre con las fealdades de este pecado. Entonces, el que una persona casada traicione a su cónyuge entrando en tratos ilícitos con otra persona, sea casada o sea soltera, supone el pecado horroroso del adulterio. Por eso San Pablo en la carta a los Hebreos dice, Dios ha de juzgar de manera especial, digámoslo así, a los fornicarios y a los adúlteros. Piensen ustedes que en el mismo Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, la pena para los sorprendidos en adulterio era la muerte. Y de allí que también sea un pecado contra el matrimonio, contra los que se preparan al matrimonio, contra los que pretenden llegar a casarse un día, la fornicación, donde se arrebata a Dios, se le roba a Dios aquello que es propio de los casados, y dos personas solteras pretenden acceder a algo que no les corresponde. Es una manera de robo, y de robo de algo que tiene una misión clarísima por parte de Dios. Huid de la fornicación, dice el San Pablo. El que fornica peca contra su propio cuerpo. Y la fornicación es un pecado sexual. Por eso mismo, porque los cuerpos son templos del Espíritu Santo y nadie tiene derecho de acceder a otra persona a menos que Dios se la haya dado en santo matrimonio. Dios no hizo al varón y a la mujer, Dios no diferenció a la raza humana en dos sexos para jugar los unos con los otros. La diferenciación de varón y mujer no es para jugar, es para cumplir una tarea, una misión en el matrimonio. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, las obras de la carne son manifiestas, fornicación, impureza, inmodestia, y quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. También la separación ilícita es un pecado contra el matrimonio. Perdón, y en relación a lo anterior, que no deja de ser importante recordarlo en los tiempos que estamos, no se piense que siempre ha sido las cosas así, ¿no? En las políticas, verdaderamente la inmensa mayoría de la gente llegaba virgen al matrimonio. La mujer llegaba virgen al matrimonio, era timbre de honor suyo, por cierto, porque la virginidad de una manera especial está asociada a la mujer. Pero los hombres cristianos también llegaban virgen al matrimonio. De la misma medida en que se ha institucionalizado el libertinaje que vemos hoy día, es que sea tan difícil, si es tan frecuente que las muchachas pierdan la virginidad, que los muchachos la pierdan, si las muchachas no la pierden sola. Y es una de las razones por qué tantos matrimonios fracasan. Porque se ha hecho todo lo contrario para prepararse al matrimonio debidamente. Y también es pecado, y un grave pecado contra el santo matrimonio por parte de los esposos, la separación ilícita de la vida común. Dios dijo, el hombre unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne.
Bueno, si son una sola carne, no es para que vivan separados. Entonces, solo por causas muy serias, ¿no? Y con permiso del obispo, ¿no? Con permiso del obispo, por causas muy serias, puede darse una separación entre esposos. Y la iglesia, por cierto, aspira a que esa separación, cuando se ha hecho debidamente por causas gravísimas, se supere, se arreglen las cosas, ¿no es cierto? Vuelva la paz a los corazones y Dios mediante recuperen la vida conyugal. Hay un caso famoso del gran apóstol del corazón de María, San Antonio María Claret, en Cuba, que reunió cientos de matrimonios que estaban separados. Cientos. Miren qué bonito. Y hasta el día de hoy, los estudios dicen que la gente que se separa en una muy alta proporción, hablan de alrededor de 80%, se recriminan a sí mismos de que no hicieron todo lo que podrían haber hecho por haber sacado adelante su matrimonio. Y tenga muy presente que la separación nunca jamás significa que su matrimonio se acabó, siguen estando casados, por más que por causas gravísimas el obispo haya autorizado la vida, la separación temporal de los esposos. ¿Y para qué decir, no es cierto, la pretensión de divorciarse y atrevidamente pretender volverse a casar? Es indudablemente un pecado mortal que lleva o pone en situación, en peligro de adulterio a la parte inocente y la parte culpable unirse de manera totalmente ilegal con esa persona. Es grave pecado contra la ley de Dios. Dice nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16-18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada por el marido comete también adulterio. Entonces, se cuenta esto que se ha hecho ya tan común. No estoy saliendo, ¿no? Conocí a una muchacha, pero ella es separada. ¿Cómo usted puede salir con una persona separada si está casada por la iglesia? Eso no lo hace un buen cristiano. Estoy saliendo con un hombre separado. Pero señora, eh, señorita, si usted es casada, señora, no lo puede hacer, porque tiene marido. Y si usted es señorita, tiene que buscar un muchacho soltero, no un hombre casado. Ponerse en grave ocasión de pecado mortal. Y Dios prohíbe el divorcio. Los niños sufren las consecuencias del abandono que supone el divorcio. Los esposos sufren las consecuencias del abandono que supone el divorcio. Y la sociedad está en esta situación de abierta putrefacción, porque yo creo que no se puede decir de otra manera ya en la situación que estamos, en razón del divorcio que se ha institucionalizado por doquier. Las cárceles están llenas, pero los porcentajes de los que están allí, que no justifica nada, por cierto, pero que explica muchas cosas, de la inmensísima, pero son porcentajes increíbles, son de personas que no han salido de un hogar constituido.
Y dense cuenta cómo el diablo puede, con su maldad, con su lengua viperina, armar lo que presenciamos hoy en día y que comenzó con las pretensiones de Enrique VIII en Inglaterra, que se había opuesto a Lutero, al heresiarca, y debido a su lujuria buscó justificarse a sí mismo y procuró que el Papa del momento le diese un divorcio, cosa que se negó el romano pontífice, por supuesto, y Enrique VIII terminó separando al reino de Inglaterra, que era un reino católico, que había dado tantos santos a la iglesia y al cielo, terminó haciendo de él un reino cismático. Y después terminaron en la herejía protestante. Entonces, indudablemente que de ese principio a la situación que vemos hay una especie de línea de continuación. La corrupción de la doctrina, por la herejía, la corrupción de las pasiones que buscan justificarse, y terminamos con lo que ocurre en la Casa Real de Inglaterra, y sus repercusiones nos llegan a nosotros hoy en día, donde está institucionalizado este tipo de comportamientos vergonzosos. Nunca jamás los gobiernos, los gobernantes de ningún tipo tendrán facultad para establecer el divorcio, porque eso Dios no lo ha autorizado, porque el matrimonio le pertenece a Dios, y tanto le pertenece a Dios que, como vimos en sesiones pasadas, fue la primera institución que creó y fue lo primero que restableció en su vida pública asistiendo a las bodas de Caná. Y es por eso que las leyes de divorcio se han manifestado como un desafío a la santidad de Dios, al reinado de Dios sobre los pueblos. El divorcio ha terminado instaurando el aborto. Si se puede una cosa, ¿por qué no se va a poder otra? Y hemos vuelto a los sacrificios humanos que existían entre los paganos y que producían espanto a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso, no nos extrañemos si llegan bajo pretexto de decir que seamos modernos a justificar el canibalismo. Falta eso. Si está faltando eso, yo creo. No sé si falta algo más. Entonces, una persona separada o pretendidamente divorciada le está absolutamente prohibido vivir con otra persona maritalmente, jugando a ser su esposo o esposa. Porque la otra persona, o porque ambos, en este caso, está todavía casada y nunca les será permitido vivir juntos más que con su legítimo cónyuge. Y están también contra el santo matrimonio el pecado del control de la natalidad, que consiste en hacer algo antes, durante o inmediatamente después de el encuentro esponsal para evitar que vaya a surgir un fruto del amor conyugal. Por eso San Pablo dice tan hermosamente en la carta a los Hebreos que el matrimonio sea tenido por todos en honor, el lecho conyugal sea guardado sin mancha.
Y las Sagradas Escrituras, ya en el Antiguo Testamento, por cierto, porque el ingenio humano no es que sea tan genial, ¿eh? La maldad de los hombres y el afán de querer hacer las cosas de otra manera, contrarias a lo que hace Dios, a lo que manda Dios en su sabiduría. Y bueno, ha estado desde que el pecado original se apoderó de los hijos de Adán. Entonces ya en el libro del Génesis, es decir, el primer libro de la Sagrada Escritura, nos dice lo siguiente: Judá dijo a Onán, su hijo. En Génesis 38 dice lo siguiente, perdón. Relata el pecado que cometió contra la natalidad de Onán y dice: le quitó la vida inmediatamente porque era malo lo que hacía ante sus divinos ojos. Por eso el pecado del control de la natalidad nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, es legítimo, por tratarse de un acto intrínsecamente malo, contrario a la naturaleza de las cosas. La voluntad de Dios es que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor, dice San Pablo a los tesalonicenses, no con afecto libidinoso como los gentiles, como los paganos, que no conocen al verdadero Dios. Y del aborto, al cual ya hemos hecho alguna alusión, obviamente jamás, nunca puede justificarse. Es siempre un pecado mortal, es quitarle la vida a una criatura que no nos ha perjudicado en nada, ¿eh? Una criatura que debiéramos recibirla con los brazos abiertos y que debiéramos bautizarla para ser la hija de Dios, para darle acceso a la gloria del cielo. Nunca jamás, no hay excepción en este orden de cosas. Ni siquiera para salvar la vida de la madre, padre. Y bueno, por supuesto que ni siquiera para salvar la vida de la madre. ¿Cómo vamos a elegir la vida de la madre y matar la vida de la guagua? Que tampoco se trata de matar la guagua para salvar a la madre, ni matar a la madre, la guagua para salvar a la madre, ni matar a la madre para salvar a la guagua. Si la vida no es nuestra, es de Dios. Y es por eso que el que ocasione a sabiendas un aborto incurre en excomunión, en la pena de excomunión. Y por lo tanto, no puede recibir los sacramentos, está excomulgada, y tiene que solicitar arrepentida el levantamiento de la excomunión junto con la confesión. Y está el pecado también, y con esto terminamos, para poder después, ya la próxima vez, entrar en, digámoslo así, en toda la doctrina matrimonial y los consejos y indicaciones en vistas a cumplir bien los deberes. Pero este es el panorama triste que vemos todos y que tenemos que tener mucho cuidado de no acostumbrarnos a él. Mucho cuidado. Porque perdemos el sentido del escándalo cuando se institucionaliza así la maldad. Entonces, el pecado de la esterilización. Nos creemos dueños de nuestro cuerpo, nos creemos dueños de nuestra vida, nos creemos dueños de la vida de los demás, el derecho al aborto,
Nos creemos dueños de nuestro cuerpo. Así que podemos frustrar y podemos mutilar, destruir las capacidades asombrosas que Dios le dio al cuerpo humano, al cuerpo del varón y la mujer, en vistas a cooperar en la creación de personas humanas. ¿Qué locura es esa? ¿Qué aberración es esa? Da lo mismo la modalidad, se pueden inventar muchas más seguramente, desde el momento en que se esteriliza voluntariamente las capacidades dadas por Dios, una especie de mutilación, de destrucción de la obra divina en algo que hizo, lo cual ciertamente que nadie tiene derecho. Es siempre un pecado mortal. Muy bien, lleguemos hasta aquí para tener un tiempecito de preguntas, así nos permitimos hacer un repaso. Espero que se haya escuchado todo, claro está, ¿no es cierto? Que las veces pasadas hacemos un repaso, vemos algunos puntos nuevos, y tenemos, por decirlo así, el panorama bien claro, bien cerrado el cuadro, y entonces ya el próximo miércoles, Dios mediante, comenzamos otro capítulo de acerca del matrimonio y la familia.